No es difícil imaginar que el Reino de Granada se fijara en estas cimas para proteger su litoral. Cercano al municipio de Marbella, era el lugar ideal desde donde recibir noticias de las incursiones en la costa de cualquier enemigo. Pronto, el pueblo árabe construyó una torre y en torno a ella la alquería, o pequeña comunidad rural que fue creciendo en tanto en cuanto crecían sus familias. Actualmente quedan restos de esta construcción en el Castillejo. Catalina Urbaneja, doctora en Historia, nos explica la importancia de la torre como origen del municipio. La torre de alquería pues tiene relación con las torres de la costa, con el castillo de Marbella, es la tercera línea defensiva por el interior para proteger el acceso a Marbella y sobre todo para evitar que los piratas, en época musulmana eran cristianos, en época cristiana eran musulmanes, para evitar las incursiones de los piratas hacia el interior, puesto que lo que buscaban era apresar a personas para cobrar el rescate y sobre todo también animales para venderlos. Este sistema de defensa no impediría la conquista por parte de las tropas castellanas de la tierra de Marbella y por tanto la imposición de la conversión a los moriscos en el año 1500. Fue el comienzo de una etapa de grandes convulsiones en la localidad, que si bien no participó directamente en la rebelión mudéjar de Sierra Bermeja, sí sufriría sus consecuencias. A partir de la conquista, cuando se les exige la conversión, se les exige el bautismo, empiezan a crearse una serie de alteraciones sociales y el punto más fuerte lo tenemos en 1500, con la rebelión de Sierra Bermeja, a la que Istán no se sumó, pero sin embargo Benavís, Daidín, Almáchar, todos los pueblos esos, incluso Arboto. Arboto es un despoblado que hoy está anexionado al término de Istán, pero que en el siglo XV era un pueblo independiente. Entonces estos pueblos organizaron una fuerte revuelta, las consecuencias fueron muy dramáticas, tuvieron que marcharse también, pero esta vez ya como huidos. Poco después, en 1569, una nueva rebelión se gestaría en Istán y daría origen a la leyenda de Juana de Escalante. El ideario de los moriscos alzados en las Alpujarras llegó a la Sierra de las Nieves. Eligieron Istán como lugar para pertrecharse y acumular víveres. Y el 31 de diciembre urdieron una trama para engañar al bachiller Pedro de Escalante, único habitante cristiano junto a sus familiares y un sastre. Se acercaron a la torre, donde vivían, y le pidieron la extrema unción para un enfermo. Cuando el cura se fue, amaneció, fue a la iglesia a ver qué pasaba y descubrió que estaban los moros alzados y se fue a Marbella junto con el sastre para dar cuenta de la rebelión de los moriscos. Mientras que él marchó a Marbella, pues dice la leyenda que se dejó la puerta de la torre abierta y los rebeldes entraron a la torre, empezaron a robar trigo y cereales que había en sacos y quisieron capturar a la muchacha Juana de Escalante y a su criada. Ellas se parapetaron en el piso alto y como estaban de obra, pues desde la azotea tiraron piedra, hirió a alguna gente y consiguió pues aguantar hasta que llegaron las tropas de Marbella y como dicen las crónicas, se marchó a Marbella y la tierra quedó alzada. El alzamiento tardaría casi un año en sofocarse. Tras la heroica acción de Juana de Escalante, Felipe II tomó medidas y mandó al duque de Arcos a pacificar la zona. Lo consiguió en 1570. Tras la deportación de los moriscos, el rey ofreció las casas moriscas a los repobladores cristianos. En total, 52 familias venidas desde varios puntos de la península. La huella de al menos una veintena de ellas quedaría altamente impresa en la idiosincrasia del pueblo. Provenían de la región de Murcia y hablaban el panocho, una lengua propia de los horticultores murcianos, origen del gentilicio común. El gentilicio en realidad eran istaníes, hasta la época musulmana, hasta la conquista eran istaníes, así lo citan las fuentes documentales cuando habla de fulano de tal, istaní, natural de Istán, ¿no? Pero cuando la repoblación de Felipe II, cuando la de 1571, cuando vinieron esos 52 pobladores procedentes de los más diversos puntos de la geografía peninsular, vinieron unas 20 personas procedentes de la huerta murciana. Esas personas han dejado una impronta mucho más fuerte de lo que nos podemos imaginar,
porque en principio la iglesia de Istán fue erigida como Nuestra Señora de la Encarnación, y en el siglo XVII se cambia la vocación de San Miguel, curiosamente el patrón de la huerta murciana. Nos han dejado un gentilicio panocho que es semejante a la lengua, que ha conseguido mantener dentro del pueblo más de 400 palabras propias de la lengua murciana. Su presencia influyó en la transformación de la antigua mezquita en la actual iglesia de San Miguel, que encierra uno de los más interesantes tesoros de la localidad. Detrás de las imágenes de San Miguel Arcángel, de la Virgen de los Remedios y en los distintos camarines se encuentran pinturas del siglo XVIII con motivos vegetales y alegóricos a la Pasión de Cristo. Estos frescos fueron cubiertos por falta de medios, pero actualmente su interés es valorado por los principales expertos en arte. Las pinturas de dos de las capillas se han recuperado totalmente, se llama una restauradora que las pintó. Una de ellas no era más pequeña, no tenía ventilación y no ha conservado ninguno. Luego en el baptisterio tenemos parte de pinturas que, como no hay dinero para sacarlos, se han quedado allí tal y como están, y posiblemente pronto saquemos la de la Capilla del Cristo de la Veracruz. El escudo que había antes, que pues, los pueblos pequeños normalmente no tienen escudo porque no se les concede. El escudo que había antes era un sello de caucho que hay en el ayuntamiento, pues del siglo XIX, que era un sable. Y luego ya se ha encargado a unos profesionales, que un poco es el símbolo de lo que el término municipal encierra en sí. El pasado musulmán tan fuerte y tan presente todavía en el paisaje. El castaño santo vinculado a la rebelión mudéjar de 1500. Luego también tenemos nuestra agua, nuestro pantano y las montañas. O sea que el escudo de Istán es una representación, en realidad lo que es un escudo, ¿no? Representar gráficamente lo más esencial de un pueblo. La población cristiana inaugura un periodo de paz en el que el momento más importante para el pueblo llega en los años 60, con el auge del turismo en la Costa del Sol. Entonces, muchos de sus habitantes emigraron a las poblaciones cercanas para trabajar en la hostelería y en el sector servicios, circunstancia que no supuso ningún impedimento para la conservación del encanto de este municipio, que se abre también al turismo.